poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol puedo ver a mi país. Hola, hola, muy buenas tardes. El próximo 28 todos tenemos que votar, y sobre todo los jubilados. Y estamos con el presidente de ONASPU, Sisto Amaro, a quien le damos la bienvenida y las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sisto? Bueno, estamos muy bien de salud y bueno, en plena campaña electoral en función de un acontecimiento histórico que el próximo 28 de noviembre habrá elecciones nacionales para elegir el representante social de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS. Representante social que tú ya hace más de 10 años que estás en ese cargo, ¿no? He tenido ese orgullo y esa enorme responsabilidad que nos ha asignado el jubilado en su asociación, luego en el Congreso Nacional de ONASPU, todas las representaciones de jubilados que por un amplísimo margen nos han designado en varias oportunidades como el titular de la lista de ONASPU, que además luego designó un equipo formidable que nos va a acompañar. Estamos llegando a todo el interior, ¿verdad? Y sobre todo a cada punto recóndito. Y yo pensaba, ¿de qué manera esas asociaciones de jubilados que tienen su propia impronta, creadas por ustedes, ¿verdad?, por ONASPU, donde no solamente es para reivindicar, digamos, una muy buena jubilación, una digna jubilación, sino también una serie de actividades artísticas, de salud, etcétera, etcétera, ha servido también para contemplar a la tercera edad que a veces en este país se la deja un poco de lado, ¿no? Mire, yo creo que la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque nos permite retrotraernos a aquellos que realmente fueron construyendo las asociaciones de Sí, jubilados. me imagino además uno de los fundadores de todo esto, Luis Colotuso. Don Luis Alberto Colotuso aparece en cualquier análisis que tenga que ver con la calidad de vida de los jubilados y pensionistas. ONASPU se creó se construyó en 1991. Nuestro primer secretario general, que además trabajó antes, convocó, y en la ciudad de Flores, allí se construye la ONASPU, don Luis secretario general, pocos meses después, don Luis candidato y primer director representando a los jubilados en el Banco de Previsión Social. ¿Y qué aspiran, Sisto, justamente los jubilados y pasivos, o mejor dicho, pensionistas, en esta oportunidad, en este siglo XXI, en este 2021, 2022 que se viene ahora, después de esta pandemia que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que el tema de la pandemia es insoslayable. Creo que nosotros tenemos que, a partir de una pandemia que trajo una crisis que en principio fue sanitaria, que vimos como los vecinos de Argentina, de Brasil, de América, del mundo, padecían esta misma crisis sanitaria, se transformó en una crisis que afectó la economía de todos los países del mundo, y luego, bueno, nosotros la combatimos con una herramienta que no está de más, ni mucho menos, continuar la campaña de vacunación y poner la barrera a que esta pandemia no vaya a llegar a la familia de nosotros, los adultos mayores. Sí, y los adultos mayores fueron ejemplo de todo esto, ¿verdad? Hemos sido más del 93% de la población mayor se ha vacunado prácticamente. Sí, tenemos un gran orgullo. Mayores de 75, por ejemplo, ¿no? Yo soy mayor de 75 y ya me di la tercera
vacuna Pfizer y me siento más seguro y participo con los cuidados y el protocolo que muestra el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hay que ver que los que tenemos las vacunas nos tenemos más chance de no contraer la enfermedad, y si la contrayéramos, los peligros de muerte serían mínimos. Bueno, desde Por lo tiempos... tanto, no me quiero ir del tema, pero esto es principal. Desde tiempos inmemorables se ha dicho que las jubilaciones en Uruguay son magras. Es que realmente lo son. Es que realmente lo son. Sí. Ahora, ha habido, lógicamente, y tengamos en cuenta, distintos gobiernos de distintos partidos políticos que han querido ayudar justamente a los jubilados, pero a último momento dice que no se puede, que se puede, etcétera, etcétera. Los últimos gobiernos del Frente Amplio, es bueno reconocer, ha tenido, digamos, el jubilado y el pasivo, una suba bastante sustancial, progresiva y proyectada. En este caso, un caso de pandemia de por medio, indudablemente, por muchos lados, o al menos la oposición ha dicho que las jubilaciones están bajando, o están cayendo en relación a lo que significa el costo real de la vida. ¿Qué opinan ustedes y al mismo tiempo qué pueden de hacer desde el directorio o hablando con el ministro de Trabajo, en la negociación o con el Ministerio de Economía? Porque se predice que solamente este año va a haber aumento de inflación, ¿no? Sí, ya lo hubo el año anterior. Ni un dígito más. Este es un tema en el que a nosotros nos aumentan de acuerdo al índice medio de salario. De salario. El índice medio de salario se construye con los resultados de cada uno de los consejos de salario. Claro. Aumentan trabajador del comercio, nosotros estamos contentos. Aumentan la construcción o el metalúrgico o el que sea, trabajador del Estado. Eso contribuye a aumentar el índice medio de salario. Esto se suma mes a mes y llegamos a diciembre del año anterior, en el que el aumento fue de 7.58 y la inflación fue de 9.41. ¿Qué quiere decir? Perdimos 1.8 de poder adquisitivo, de poder de compra, de calidad de vida. Claro. Ahora, luego la inflación siguió impactando en esa misma prestación. A nosotros nos aumentan cada 1 de enero. Bien, el comportamiento este año del índice medio de salario cerró en septiembre con 5.26 y la inflación que cerró en octubre conmocionó, 7.59. Está más de 2 puntos la inflación por encima del índice medio de salario. ¿Y ya están digitados o ya están proyectados los aumentos o todavía está en conversación la cosa? No, están proyectados porque la ley establece que sea en función del índice medio de salario. Y no de inflación. Y no de la inflación. Entonces vamos a que este año volvemos a perder poder adquisitivo. Entonces esto lo sabemos todos. Lo sabemos los jubilados, lo sabe el directorio del BPS y lo sabe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora es una medida bastante antipática por parte del gobierno no tener en cuenta la inflación, ¿no? Bueno, nosotros hemos pedido una reunión al presidente de la República. Queremos que el aumento sea en función de la inflación. Claro, porque en los gobiernos de frente se tomó siempre la inflación también, ¿o no? No, Tampoco. porque el índice medio de salario era superior que la inflación. Ahí está la cosa, la Y confusión ahí que yo nosotros recuperamos poder O sea que en adquisitivo. ley el gobierno está, porque está tomando el índice que usted dice, Sí. pero indudablemente no alcanza el poder adquisitivo de los jubilados y sobre todo de las jubilaciones más magras. Lo que sí hay que destacar, ¿verdad? Sí. En este gobierno, me parece a mí, Sí. que el sueldo mínimo o la pasividad mínima aumentó considerablemente, a pesar que es muy escasa. Es muy escasa. Termino lo anterior. El aumento oficial, que el que establece la ley es el índice medio de salario. Pero el gobierno está facultado, si tiene la voluntad política,
de dar el aumento en función del IPC, o sea, de la inflación. De la inflación. Eso es lo que queremos discutir con el presidente de la República y es lo que estamos empujando. Estamos conversando entonces con Sisto Amaro, candidato también ahora por la UNASPU, 28 de noviembre, que atención, es obligatorio. Vamos a hablar exactamente para quiénes, porque también hay edades, pero es obligatorio para activos, para pasivos, para empresarios, y hay que tenerlo en cuenta porque en estos días la Corte Electoral ha dicho claramente que salen los padrones y al mismo tiempo hay que votar en su circuito, ¿verdad? Exactamente así. En el que diga, no puede trasladarse a otro lado, no hay voto observado. No hay, es muy bueno porque hay confusión. No hay voto observado. Cada uno debe de ir a votar, además, credencial en mano. El hecho de que me olvidé de la credencial, perdí la credencial, no puede votar. Pero la cédula sí puede llevarla. La cédula tampoco puede votar. Ah, mira. ¿Por qué? Porque aquellos ficheros que nosotros veíamos y vemos en la elección nacional, está la foto nuestra, somos más Sí, jovencitos, sí, qué sí, sé yo, esos no van a Y estar. no, está la parte de la ceibalita, o ahora compró creo el PPS. La Todas computadoras, la ¿verdad? Corte Electoral tiene, Corte. sí, tiene un gran respaldo tecnológico. Ajá. Que no va a haber lugar a ninguna confusión. Pero cuando va el votante jubilado o pensionista, credencial en mano al circuito que le asignó la Corte Electoral. Bien, Sisto, hacemos una pausa, tomamos un café y vamos ya a los proyectos concretos que plantea esta lista, que es la lista 1, ¿no? La lista 1, la lista de ONASP. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos. Quiero un poquito más, quiero un poquito más.